Hoy te platicaré de la detención del presunto líder de la Tropa del Infierno. En tan solo 15 meses han sido reportadas las detenciones de 3 líderes del mismo grupo delictivo, la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste. Las 2 capturas previas vinieron acompañadas de una serie de enfrentamientos y narcobloqueos encabezados por integrantes del grupo delictivo. Sin embargo, la captura más reciente a cargo de la Marina ha ocurrido presumiblemente porque el líder de la Tropa del Infierno estaba huyendo de un grupo rival. En este video te platicaré de esta nueva detención y de la historia de la Tropa del Infierno. Bienvenidos al Caporal del 16 de junio. ¡Comenzamos! Elementos de la Marina detuvieron al presunto líder de la Tropa del Infierno. Y hubo reacciones, pero ya se llevó a cabo esa detención y hay elementos para demostrar que él fue responsable de otros hechos violentos en esa zona. El video que acabas de ver corresponde a la conferencia matutina del pasado 28 de noviembre del 2022. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la detención del líder de la Tropa del Infierno, pero se trata de otro líder, el líder de ese entonces. En los últimos 15 meses, las autoridades han detenido a 3 líderes de este grupo delictivo. A Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, el 14 de marzo del 2022, a quien también lo señalan como líder del Cártel del Noreste. A Heriberto Rodríguez Hernández, alias El Negrolo, el 28 de noviembre, también del 2022. Y Héctor Raúl Luna, alias El Tori, detenido, o al menos se ha informado de su detención hoy mismo. Se trata de una detención relevante no solo por el cargo que tenía, sino también por las constantes detenciones de líderes de un mismo grupo delictivo. Pero voy por partes. La Tropa del Infierno fue creado para ser brazo armado del Cártel del Noreste. Recordarás, el Cártel del Noreste surgió en el 2014 tras una división de los Zetas, luego de la detención de Omar Treviño Morales, alias el Z42. Tras esta captura vino una disputa por el control de los Zetas. Por un lado estuvieron los que se mantuvieron leales a la familia Treviño Morales, que no eran de origen militar, pero por el otro lado estuvieron los que rechazaban a esta familia y que sí se apegaban a su antecedente militar. Ellos se hicieron llamar los Zetas Vieja Escuela, según información proporcionada por las autoridades. En medio de esta disputa, el sobrino de Omar Treviño, el Z42, que de nombre Juan Francisco Treviño, alias Kiko Treviño, te lo muestro ahora en pantalla, se separó y creó el Cártel del Noreste. En el año 2016 fue detenido Kiko Treviño y en su lugar al frente quedó su hijo Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, a quien la DEA consideró como el último líder de los Zetas en libertad, entendiendo que, aunque ya había rupturas en el grupo, se trataba de un integrante de la familia Treviño encabezando un grupo delictivo, en este caso el Cártel del Noreste. Es entonces que aparece la Tropa del Infierno para servir como brazo armado del Cártel del Noreste. La Tropa del Infierno se caracterizó por sus elementos, usaban ropa similar al ejército, a la marina, y también se caracterizó por usar vehículos blindados y exhibir estos vehículos, así como todo el armamento que tenían equipado. Las autoridades lo acusaron a este grupo de extorsión, secuestro, cobro de piso y lavado de dinero. De hecho, la prensa local asegura también que la Tropa del Infierno fue conformada por exmiembros de los Zetas y que llegaron a hacer un manual de operaciones en donde se señalaba, se detallaba qué es lo que tenían que hacer sus elementos cuando era detenido su líder. Y atención con este tema del manual de operaciones, porque en efecto hubo reacciones tras las detenciones de sus líderes. Pero no me adelanto. Ubicaron también las autoridades como rivales de la Tropa del Infierno al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel del Golfo. Uno de los primeros líderes ubicados de este grupo fue Fernando de Jesús, alias El Huerco, de quien las autoridades, de hecho te lo muestro ahora, aseguraron que se casó con una sobrina de Omar Treviño, el Z42. El 9 de agosto del 2021 el Huerco fue detenido por el ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de inmediato
en Nuevo Laredo se desataron bloqueos y balaceras, presumiblemente encabezados por el hermano del Huerco, identificado como Alberto, alias El Mayito. En esa ocasión fueron abatidos 8 integrantes de la Tropa del Infierno, presumiblemente cuando intentaban rescatar a El Huerco. En aquella ocasión, cuando yo hacía resúmenes de la conferencia matutina por las mañanas, recordarás los suscriptores ya de algunos años, destaqué el hecho de que empresarios gasolineros de Tamaulipas le habían pedido ayuda al gobierno federal porque aseguraban que estaban siendo extorsionados por delincuentes que los amenazaban para no venderle combustible a los vehículos, a las Fuerzas Armadas, o en caso contrario los iban a agredir a los empresarios gasolineros. Pero en lugar de apoyarlos, dándoles seguridad, los gasolineros fueron sancionados por la Profeco precisamente por lo mismo, por no surtir combustible a las Fuerzas Armadas. Se trató de un episodio envuelto en decisiones erráticas desde diversas instancias del gobierno federal. El 14 de marzo del 2022, y estos amagos fueron adjudicados por las autoridades precisamente a la Tropa del Infierno, amagos en contra de gasolineros. El 14 de marzo del año 2022 te traje este video a este canal, te lo estoy mostrando en pantalla, sobre la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, líder del Cártel del Noreste y de la Tropa del Infierno. Tras su captura en protesta, delincuentes desataron también una serie de narcobloqueos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Unidad 386, aquí en la entrada de Colima, donde dice El Trapiche, aquí lo están quemando, Cartel Jalisco Nueva Generación. Ocho meses más tarde, el 28 de noviembre, también del 2022, te traje este otro video a este canal. Ahora sobre la detención de quien era el nuevo líder de la Tropa del Infierno, Heriberto Rodríguez Hernández, alias El Negrolo. Tras esa detención, nuevamente se desató una serie de balaceras y de narcobloqueos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sobre ese episodio de violencia derivado de la detención del Negrolo es al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador en el video que te mostré al inicio de esta transmisión. Hoy se ha informado de la detención del nuevo líder de la Tropa del Infierno, identificado por las autoridades como Héctor Raúl Arias El Tori, y su detención fue realizada por elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina en el municipio de Cholula, en el estado de Puebla. Aunque su detención ha sido hermética hasta este momento, es decir, las autoridades no han informado detalles de esta detención, esta captura, como puedes ver, está confirmada, pero no hay un pronunciamiento público al respecto. Algunos medios como Milenio aseguran haber obtenido datos adicionales productos de comunicados de la Secretaría de Marina, supuestamente basados en declaraciones que él mismo, el detenido, hizo a los marinos. Afirman que se escondió en Cholula porque estaba siendo amenazado por allegados a Miguel Ángel Treviño, alias el Z40, porque aunque el Z40 ya está en prisión desde julio del 2013, afirman que controla las actividades delictivas desde la cárcel. El Tori fue detenido en un vehículo sin que se haya realizado un solo disparo. Las autoridades le aseguraron ese mismo vehículo, una granada de fragmentación y un arma corta. Así es como ha transcurrido esta detención de quien las autoridades acusan de ser el líder de la Tropa del Infierno, el más reciente líder, sin que al momento en que estoy haciendo esta transmisión se haya reportado algún enfrentamiento, alguna serie de narcobloqueos en Nuevo Laredo o en algún otro punto donde operaba este grupo o opera este grupo delictivo, donde han detectado presencia en Nuevo León, en Tamaulipas o en Puebla. Así que estaré al tanto si es que existe algún tipo de reacción o demás detalles sobre esta importante detención. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.